Bueno, buenos días, Revolution Church, y a todos nuestros invitados una bienvenida muy especial para ustedes. Estamos muy contentos de que hayan decidido unirse a nosotros esta mañana para adorar. Quiero saludar a todos los campus. Hola Ciudad de México, hola Colorado Springs, y por supuesto un saludo a Lone Tree también. Y también quiero saludar a los otros campus que aún se están formando y construyendo su núcleo en este momento. Estamos orando por ustedes y estamos muy emocionados de que se unan a la familia de Revolution Church. Iniciamos una nueva serie hace 2 semanas. Vamos a continuar esta semana. Se llama Una guía de supervivencia para los últimos tiempos. Y por supuesto se trata de los pasajes de las Escrituras que tratan sobre qué esperar respecto a lo que ha de venir como se revela en la palabra de Dios. ¿Sabes? Lo que creemos sobre el futuro en verdad afecta cómo vivimos hoy. Entiendo que es muy fácil decir, pero vamos, enfocémonos en el ahora. ¿Por qué tenemos que enfocarnos en algo que va a venir? Simplemente cruzaremos ese puente cuando lleguemos ahí. De hecho, es bastante lógico. Estás viviendo hoy basándote sobre lo que crees acerca del mañana. Y entonces estamos estudiando esto. Estamos haciendo la inmersión más profunda que jamás haya enseñado yo personalmente. Y un gran tema central de esta serie es la pregunta: ¿estamos pasando una estafeta de fe a nuestros hijos, nuestros nietos y a las futuras generaciones para que puedan mantener una fe perseverante? Porque tendrán que perseverar en la fe y con una esperanza inconmovible de que no importa lo que esté sucediendo circunstancialmente, su esperanza está anclada al carácter inmutable de Dios, y con un corazón ardiente de amor por el Señor, incluso ante el costo, los contratiempos y la persecución, e incluso la muerte y la pérdida de seres queridos. Se nos dice en las Escrituras que el amor de la mayoría se enfriará en esos días. Eso está en el corazón de esta serie. Pero para comenzar tenemos que tener un poco de referencia sobre lo que la palabra de Dios dice que vendrá en los días futuros. También creo que una parte significativa de este estudio que estamos haciendo es que la forma en que manejamos las Escrituras sobre las cosas por venir termina afectando la forma en que manejamos las Escrituras en general. ¿Tomamos en cuenta toda la palabra de Dios o ignoramos o simplemente dejamos de lado o incluso menospreciamos ciertas partes de la palabra de Dios simplemente porque no sabemos cómo encajan o no encajan con nuestro paradigma de lo que queremos pensar o creer o lo que sea? Así que hace 2 semanas vimos las perspectivas sobre el momento del arrebatamiento. El arrebatamiento es el momento en que el Señor aparece y somos levantados en el aire para encontrarnos con Él mientras Él viene. Anclamos esa enseñanza en el discurso del Monte de los Olivos, que es simplemente el término para el momento en el que Jesús estaba de pie en el Monte de los Olivos y habló sobre las cosas por venir. Ciertamente vimos en esa enseñanza que Él habló sobre los dolores de parto, realmente se alinearon con los sellos de la revelación del libro de Apocalipsis. También vimos que la tribulación que sigue a esos dolores de parto que Jesús mencionó realmente se alinea con las trompetas del libro de Apocalipsis, así como con la profecía de la 70ª semana de Daniel. Y compartí mi propia opinión sobre lo que es un arrebatamiento a mitad de la tribulación, o más precisamente llamado un rapto pre-ira. Un rapto pre-ira de los santos que coincide con Jesús apareciendo en el cielo y la señal en el cielo que precede a las copas de la ira derramadas sobre la tierra como juicio hacia el final del libro de Apocalipsis. Si te perdiste todo esto, puedes verlo en línea, está disponible, lo tenemos en nuestros canales de YouTube, así como en nuestro sitio web. Y hoy, como prometí hace 2 fines de semana, en nuestro fin de semana inicial, vamos a hablar sobre el milenio o el reinado milenial de Cristo. Si estás pensando, he sido cristiano por mucho tiempo y ni siquiera estoy seguro de lo que estás hablando, en realidad no estás solo en esto. Es una parte de lo que Dios revela en su palabra, de la que se enseña y se habla raramente. Así que vamos a estar enseñando sobre esto hoy. ¿De dónde proviene este término? Bueno, al final de Apocalipsis, capítulo 19, que como dije, vimos en nuestra primera enseñanza de fin de semana de esta serie, vemos que Jesús desciende con sus santos, siguiéndolo vestidos de lino blanco.
Él derrota a todos aquellos que se reunieron en su contra y arrojó a la bestia y al falso profeta, que aparecen mucho en el libro de Apocalipsis, al lago de fuego. Entonces, llegamos al capítulo 20. Si tienen sus Biblias con ustedes, adelante. Hoy ábranla en Apocalipsis capítulo 20, que dice esto: vi a un ángel. Este es el apóstol Juan escribiendo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, y la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Verso 11. Y vi un gran trono blanco, y lo que sigue es el juicio del gran trono blanco, si estás familiarizado con eso. Entonces, si hacemos una lectura llana de Apocalipsis 19 a Apocalipsis 20, una señal en el cielo, un arrebatamiento que sabemos que coincide con la aparición de Jesús, basado en otros textos del Nuevo Testamento. Tenemos las copas de la ira, los santos son descritos como descendiendo con Cristo, y tiene lugar la batalla de Armagedón. Y luego hay este reinado de 1000 años de Cristo, un tiempo en el que Satanás está atado para no poder engañar a las naciones nunca más. Ciertamente, esta descripción de Satanás es muy diferente a todo lo que en el libro de Apocalipsis precedió a ese punto, excepto al mero final, cuando es liberado y él sale para engañar una vez más. Después de este último engaño y otra batalla al final del milenio, así se le pudiera llamar una batalla, entonces viene el juicio del gran trono blanco. Y si seguimos leyendo hasta el capítulo 21, ahí es cuando vemos el nuevo cielo y la nueva tierra, lo cual no leeré ahora, pero sin duda es un hermoso retrato del futuro en el reino de Dios que tenemos disponible en Cristo Jesús. Entonces, sobre el milenio. Milenio es una palabra para 1000, se refiere al reinado de 1000 años de Cristo, ya sea que sea exactamente 1000 años literales o no. Parece que es probablemente un largo tiempo, como en la Biblia, donde un día a menudo puede ser un año, pero hay 3 puntos de vista básicos sobre este milenio. Hay postmilenialismo, hay amilenialismo y hay premilenialismo. Así que post, por supuesto, significa después. Es la creencia de que Cristo regresa post o después del milenio. ¿Ok? Entonces, eso es el postmilenialismo. Cristo regresa después de este periodo milenario. Luego está el amilenialismo. El prefijo a es simplemente no o sin. Es como no milenio o sin un milenio más técnicamente. De hecho, es la creencia de que toda la era de la iglesia en la que vivimos es el milenio.
Ese es el amilenialismo. Y luego el premilenialismo es la creencia de que Cristo regresa a la tierra pre o antes del milenio. Ahora, ¿quieren aprender sobre esto o no? No, es interesante, lo entiendo. Un poco más sobre cada una de estas cosas. El postmilenialismo puede tener muchos detalles. Todos estos en realidad pueden tener muchos detalles, pero en general, cree que el cristianismo va a crecer y crecer y crecer en la tierra hasta que realmente gane influencia sobre la gran mayoría de la tierra. Y luego de paso a esta especie de edad dorada hacia el final de la edad de la iglesia, que sería el reinado milenial de Cristo en la tierra. No será un reinado físico para el postmilenialista. Es un reinado espiritual, así como Cristo reina en el cielo tal como lo hace ahora. Pero imagina que la gran mayoría del mundo se convierta en cristiana y todo eso. Así que eso es el postmilenialismo. Esta perspectiva en realidad no es tan rara como podrías pensar que sería. Donde ves reino ahora o teología del dominio, desearía tener tiempo para realmente explicar qué son todas estas cosas, pero donde ves estas cosas en acción, siempre hay una teología postmilenial de base. Como puedes imaginar, la perspectiva teológica del postmilenialismo naturalmente se presta a creer que si hiciéramos las cosas correctas o tuviéramos las estrategias correctas o quizás tuviéramos el avance adecuado o la unción o algo así, podría entonces dar paso a esta rápida expansión del cristianismo hasta el punto que realmente traiga esta edad dorada o este reinado milenial al final de la era de la iglesia. Donde ves, honestamente, cosas como el mandato de las 7 montañas o la nueva reforma apostólica que comunican cosas como, si solo restauramos a los apóstoles, entonces entraremos en esa época dorada, o si solo domináramos todas las 7 esferas de influencia cristiana, entonces podríamos tener este dominio cristiano sobre la tierra. Todo eso proviene de la teología postmilenial. Es bueno que entiendas cuando te encuentras con estas cosas que lo que realmente está debajo de ellas es la visión de una persona acerca de las últimas cosas o su visión escatológica. Pero, ¿cómo cuadra el postmilenialismo con lo que Jesús dijo en Mateo 24? Les entregarán a tribulación y les van a odiar y les van a matar. Juan 16:33, en ese mundo tendrán tribulación. Juan 15:20, te van a perseguir. ¿Crees que si me lo hicieron a mí, no te lo van a hacer a ti? No. Él es bastante optimista, como puedes ver. Ahora, obviamente, tenemos un futuro glorioso, pero tenemos que enfrentar al mundo de la misma manera que Jesús enfrentó al mundo. Así que el reino de Dios puede estallar y efectivamente se libera y puede traer un cambio masivo en el mundo. Hemos visto avivamientos que transformaron por completo países en la historia cristiana. Eso es cierto. Así que no te desanimes. Pero al mismo tiempo hay una diferencia entre saber que lo que hacemos puede hacer una diferencia y el triunfalismo. Hay una diferencia. El postmilenialismo se presta al triunfalismo y probablemente estás viendo que no creo que tenga una gran base bíblica. Los amilenialistas simplemente interpretan esa parte del capítulo 20 de Apocalipsis sobre el reinado milenial de Cristo como una sinopsis metafórica de la totalidad de la era de la iglesia entre la resurrección de Jesús y su ascensión y su regreso. Lo que significa que como que este es el milenio. Satanás está atado, sí, pero es más como si Satanás fue atado en la cruz. Los creyentes son resucitados, pero más bien en un sentido espiritual, metafórico, hemos sido resucitados. Ese es el caso amilenialista. Yo, de hecho, solía estar en este campamento por mucho tiempo, pero cambié. ¿Por qué cambié del campamento amilenial? Uno, requiere una lectura muy creativa de Apocalipsis capítulo 20. Y cada vez que volví a leer Apocalipsis capítulo 20 me sentía inquieto con mi propia perspectiva. Pensaba, es una acrobacia difícil
de hacer que todo funcione. También requería hacer algo similar con muchas profecías del Antiguo Testamento. Requirió una espiritualización y una alegorización, particularmente de las profecías del Antiguo Testamento, para las cuales no hay indicación que deban interpretarse metafóricamente. Ciertamente hay profecías que están en lo que llamamos el género apocalíptico. Se leen más como Apocalipsis y hay otros que son como, eso no suena tan apocalíptico para mí. No hay mucha indicación que debería interpretarse de esa manera. Y luego, el premilenialismo es la otra representación, la tercera perspectiva, y realmente toma esta lectura, la secuencia al final de la revelación, al pie de la letra, que el regreso de Cristo será seguido por un reinado milenario de Cristo en la tierra. Ahora, estoy completamente de acuerdo con esta perspectiva premilenaria, pero aún más específicamente lo que podría llamarse premileniarismo consistente en oposición a premilenialismo dispensacional. Sé que estos son términos nuevos para muchos de ustedes. Algunos de ustedes se han vuelto nerds y se han metido en estos temas y algunos de ustedes se van a hacer. Y entonces descubrirán de qué estoy hablando. Pero ¿por qué creo esto? Si es cierto, ¿cómo será el milenio? ¿Cuál es la relevancia de tener este reinado milenario de Cristo en la tierra y cómo impacta la manera en que vivimos nuestra fe hoy? Primero que todo, ¿por qué? ¿Por qué creo en una visión premilenial consistente del reino milenial de Cristo? Primero, todos estos puntos que verán en la pantalla hoy son una secuencia de lógica. Primero, el Antiguo Testamento predijo un reino escatológico. La escatología es el estudio de las cosas finales, así que es un reinado del Mesías en la tierra en los últimos tiempos. Eso es lo que fue predicho y profetizado. Así que, volviendo a estas profecías del Antiguo Testamento, Dios le prometió a Abraham, muy al principio del Génesis, que a través de él y específicamente a través de su semilla en singular, traería bendición a todos los pueblos de la tierra. Ese es el comienzo de este pacto con la promesa de traer la bendición de Dios y reemplazar la maldición en la tierra. Más adelante, cuando llegamos a David, descubrimos que esto tomará forma a manera de un reino. Segunda de Samuel 7, Dios le estaba hablando a Samuel acerca de su hijo Salomón como un cumplimiento parcial y a corto plazo de esto. Él habló de algo mucho más grandioso. Levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. O sea, para siempre. Eso como que es muy grande. Obviamente, el trono de Salomón no duró para siempre en lo natural. Pero este es el comienzo de esta promesa para que tome forma a modo de un reino. Y luego Dios continúa hablando sobre este próximo descendiente de Abraham, que también sería un descendiente de David, y este reinado escatológico en la tierra. Daniel 2:35 dice, y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. No tengo tiempo para hablar de todo el contexto, pero todos los reinos de este mundo se representan como siendo aplastados por esta única piedra que luego crece y llena toda la tierra, casi universalmente interpretada como el reino de Dios frente a los reinos de este mundo. Más adelante en Daniel capítulo 7, vemos que esto toma aún más forma. Seguí mirando, dice él, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y cuando Jesús vino a la tierra, el título principal que usó para referirse a sí mismo fue Hijo del Hombre, que se remite a esta profecía que fue dada a través del profeta Daniel sobre uno que venía como un hijo del hombre en las nubes y establecía el reino de Dios
para siempre. También en Daniel 7:27, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno. Esta visión del reino futuro, del reino del futuro, este reino terrenal, no es una parte pequeña de las profecías sobre el Mesías que viene, que Él reinará sobre todo. Isaías 2:2-4 es otro ejemplo. Se profetiza que acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación y se adiestrarán más para la guerra. También Isaías 11:1-4, y brotará un retoño del tronco de Isaí. Isaí era el padre del rey David, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Pero dice en el versículo 4, juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra, y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos. Hay muchos de estos pasajes. Algunos otros, si quieres revisarlos por ti mismo: Miqueas capítulo 4, 1-8, Jeremías 23, 5-6, Jeremías 33, 14-6, y hay muchos más. Pero como pueden ver, primero, el Antiguo Testamento predijo un reino escatológico o de los últimos tiempos del Mesías en la tierra. Ahora, segundo, algunas profecías del Antiguo Testamento de este reinado mesiánico en la tierra hacen coincidir su reinado con cosas como el pecado y la muerte. Así que el rey mesiánico, lo vemos, está aquí y está ejerciendo justicia en la tierra. Él está juzgando entre los pueblos algo que no será necesario, a menos que fuera un reinado en esta tierra. Isaías 65 es un buen ejemplo de esto. Dice: pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una nueva tierra, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Todo esto es el lenguaje de Apocalipsis 21. Pero gozaos y regocijaos para siempre en lo que yo voy a crear, porque he aquí voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. Así que esto sigue siendo Apocalipsis 21. No llanto, no duelo, no hay dolor. Nueva creación, nuevo cielo, nueva tierra. En el versículo 20 dice: no habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años. No estamos esperando que nadie muera en el cielo, ¿o sí? No. Uno se queda: ¿qué está pasando aquí? El que no alcance la edad de 100 años será considerado maldito. Así que tienes este nuevo cielo y nueva tierra. No hay llanto, no hay lágrimas, no hay dolor. Justo al lado de algo que suena mucho mejor que lo que tenemos ahora, pero no tan bueno como lo que estamos esperando eternamente. ¿Cómo funciona eso? La gente sigue muriendo en esta profecía. Por cierto, esto es muy común en la profecía. Es lo que llamamos la naturaleza telescópica de la profecía bíblica. Imagina que tú hace 2000 años recibiste un telescopio para mirar hacia un futuro, particularmente en un hilo de lo que Dios va a hacer, y podías ver el final y podías ver cosas que venían pronto, cosas que estaban en el camino, todo aglutinado en esta única imagen. Esa es la naturaleza telescópica de la profecía. Nos encontramos mucho con eso en la Biblia, donde puedes ver el cumplimiento completo, el cumplimiento progresivo, el cumplimiento parcial, todo en esta misma profecía, porque todo conduce a la misma cosa. A menudo hay un cumplimiento progresivo en el camino.
En las revelaciones proféticas dadas al profeta Zacarías, como dije, en el Antiguo Testamento, vemos algo similar. Zacarías capítulo 14, versículos 16 al 19. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año. Por cierto, ¿no suena eso como Apocalipsis 19? Todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, no recibirán lluvias sobre ellos. Versículo 18. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual el Señor herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que aquí tenemos esta profecía sobre el reino mesiánico. El Mesías reinando, pero hay castigo para aquellas personas que están haciendo el mal y no lo están honrando como se mandó y como Señor. Ahora, eso obviamente no es una imagen del nuevo cielo y la nueva tierra, donde ya no hay pecado, no hay malas acciones y no hay rebelión ni desobediencia contra Dios. Así que algunas de estas profecías del Antiguo Testamento sobre el reino venidero muestran este reino terrenal, y aunque está descrito de manera muy gloriosa y es mucho más grandioso que cualquier otra cosa que estemos experimentando en lo natural en este momento, aún está describiendo una tierra que ha pecado y tiene personas caídas y personas desobedientes en ella. Pero luego, tercero, nuevamente, simplemente siguiendo esta lógica, otras profecías del Antiguo Testamento sobre el reino mesiánico en la tierra son mucho más completas y no tienen muerte. Y realmente ya hemos visto estas que dicen que no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Isaías 11 es un buen ejemplo de esto. También describe esto diciendo que no habrá muerte incluso entre los animales, que ningún animal se matará entre sí. Un niño puede jugar con una serpiente, la serpiente no los va a morder. Eso obviamente no es algo que esté sucediendo en esta tierra, sino que está describiendo la futura tierra de la nueva creación. Y esto nos lleva a un punto muy importante. Debes ser consciente de que todas las profecías escatológicas bíblicas describen un futuro mucho más creacional de lo que la mayoría de la gente ha imaginado durante mucho tiempo. Es una creación, una nueva creación mucho más que una realidad metafísica o como espiritual. Tanto el reino milenial de Cristo en la tierra, en las profecías, como también la nueva creación con la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, ¿sabes? En su centro, ¿ok? Así que todo sigue siendo creacional y todo eso se ajusta con las profecías del reino eterno de Dios de una manera que una visión del cielo como algo solo místico, etéreo, flotando en nubes, solo espiritual, una existencia vaga, simplemente no encaja realmente con las profecías bíblicas de nuestra gloriosa esperanza en Cristo Jesús, ¿ok? Sin embargo, una visión espiritual del cielo dominó el pensamiento cristiano durante mucho tiempo, y es por eso que muchas escrituras en ciertas partes de la historia de la iglesia fueron interpretadas de manera muy alegórica. Es por eso que la idea de la resurrección corporal comenzó a no tener sentido. O sea, ¿por qué necesitamos eso? Si vamos a estar con el Señor y nuestras almas están con Dios justo después de morir como creyentes, ¿para qué necesitamos este cuerpo resucitado? El cristianismo realmente perdió la conexión con su esperanza mesiánica judía durante bastante tiempo. Así que tenemos estas profecías que suenan muy terrenales, pero que tratan sobre el futuro reinado mesiánico. Y muchos de ellos también suenan muy eternos, porque incluso la nueva creación es también mucho más terrenal de lo que muchos imaginan. Aunque, por supuesto, la nueva creación superará con creces a esta. El cuarto punto, y siguiendo esta lógica, es que, sin embargo, también hay profecías de un siervo sufriente, venidero.
que moriría por nuestros pecados y resucitaría. Así que esta es una corriente diferente de profecía. Isaías 53, por supuesto, de nuevo, profetizado cientos de años antes de que viniera Jesús, dice que fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Verso 8, por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, el pueblo de Dios, a quien correspondía la herida? El versículo 9 dice que se dispuso con los impíos su sepultura. Así que aquí tenemos a uno que viene, él va a sufrir, va a morir en nombre de muchos. Pero luego es un hombre rico en su muerte, y sigue leyendo en Isaías 53, él continúa diciendo que Dios va a prolongar sus días, por supuesto hablando de la resurrección de Cristo, de Jesús. Así que tenemos este otro flujo de profecía sobre el cual no estaban seguros, o sea, ¿es el Mesías el que va a hacer eso o algo así? Pero relacionado con este otro flujo de profecía, tenemos estas profecías que Dios iba a hacer de ese singular trabajo interno en los corazones de su pueblo. No solo este tipo de cambio externo y circunstancial con su rey, ¿no? Sí, entonces Ezequiel 11:19 es un buen ejemplo. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Jeremías 31:33, él dijo, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que tenemos estos dos flujos diferentes de profecía. Uno está relacionado con aquel que vendrá y proveerá para la remoción de nuestros pecados. De alguna manera puso su espíritu en nosotros de una manera única y realizó esta obra única en los corazones de su pueblo. Esa es una corriente, y luego hay esta otra corriente sobre este rey venidero, este reino y gobierno mesiánico en la tierra. Un par de flujos de profecía. Esto nos lleva al punto número 5. La venida de Jesús primero a morir por el pecado y a derramar su espíritu, luego ascendiendo y reinando desde el cielo, no desde la tierra, es consistente con la profecía del Antiguo Testamento. Pero nadie esperaba este cumplimiento en múltiples etapas de estas profecías. Todos esperaban que Él viniera, se combinaría todo en uno, quizás no comprendiendo la naturaleza telescópica de cómo funciona la profecía. Nadie esperaba que solo se cumpliera una parte y no todo. Aunque los judíos fueron en última instancia decepcionados por Jesús como Mesías basado en su percepción, porque querían que el reino fuera restaurado a Israel. Debieron haber reconocido que el Mesías tendría que venir primero a enfrentar el problema de sus pecados, la verdadera raíz del asunto, que Él tendría que venir y tratar primero con sus corazones rebeldes, endurecidos y obstinados antes de que estuvieran listos para vivir en el reino de Dios y no llevarse a sí mismos de nueva cuenta al juicio. Debieron haber esperado eso, pero solo anhelaban lo externo y lo circunstancial, sin darse cuenta de que su problema más grande era interno. Pero Jesús vino primero a vencer el pecado, para traer el perdón de los pecados, para poder consagrar a la humanidad de una manera que permitiría que el Espíritu residiera en nuestros corazones de una manera nueva, y luego para reinar desde el cielo, mientras sus discípulos salen a ser discípulos de todas las naciones, enseñando a otros a obedecer todo lo que Cristo nos manda, y luego dice que regresará, y cuando regrese completará lo que ha comenzado. Ese es el punto número 5. Es un cumplimiento en múltiples etapas de estas profecías que tenían múltiples flujos. Número 6. Relacionado a esto, muchas objeciones de rabinos judíos a que Jesús sea el Mesías son la falta de su reinado físico en la tierra para cumplir las profecías. Ahora, ¿por qué es importante esto? Es importante que estén conscientes
de que en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, a través del apóstol Pablo, Dios revela que después de que la plenitud de los gentiles haya entrado, habrá una gran cosecha del pueblo judío recibiendo a Jesús como Cristo, como su Mesías. Pero la ignorancia sobre el reino milenial de Cristo en la tierra hace que sea muy difícil de reconciliar las profecías del Antiguo Testamento como siendo cumplidas por Jesucristo. Y ese es un problema. Eso no ayudará a compartir las buenas noticias con el pueblo judío. ¿Ves? El milenio es un tiempo donde el Mesías reina físicamente sobre toda la tierra desde Jerusalén, tal como fue profetizado, tal como se esperaba. Es una verdadera teocracia del reino de Dios. No será una democracia, será un reino. No habrá separación entre la iglesia y el Estado, aunque creo que esa es una gran opción ahora, antes de que venga el verdadero rey. Pero el verdadero rey de todo el mundo, Jesús mismo, vendrá como el rey de todo el mundo y gobernará en rectitud, en justicia y en sabiduría y traerá paz a la tierra. Sin el reinado milenial de Cristo, el cumplimiento de la profecía en el Antiguo Testamento requiere que la época en la que vivimos, la época de la iglesia, cumpla con todo. Y eso es una gran carga que llevar y requiere mucha metáfora y espiritualización de cosas que parecían bastante terrenales de manera literal. Y aunque el reinado de Cristo, por supuesto, ha comenzado, ha sido inaugurado, como dirían los teólogos, ya ha comenzado, hay un cumplimiento más pleno aún por suceder. Ya es, pero aún no está completo. Cuando Jesús vino, cumplió 100 de las profecías mesiánicas. De hecho, más que eso, pero solo sígueme por ahora. Pero no cumplió todas. Aún. Él cumplió tantas, absolutamente imposible para que alguien lo haga. Cualquiera con ojos para ver podría reconocer, Él ya ha hecho todo eso. Él va a terminar el resto. Ciertamente lo va a hacer. Pero aquellos que querían lo que pensaban que su reino significaría para ellos en términos de circunstancias más de lo que en realidad deseaban a Dios mismo, no podían verlo como el Mesías, solo pudieron enfocarse en lo que aún no había sucedido. Y esto lleva al punto número 7. Jesús descendiendo con sus santos, quienes por supuesto habrán sido resucitados en su aparición. El descenso de Jesús con sus santos para reinar sobre la tierra no es inconsistente con el reino escatológico prometido, pero es necesario para cumplir con esas profecías. Y luego número 8, el que el nuevo cielo y la nueva tierra se unan después del reinado milenial de Cristo es el cumplimiento completo de esas profecías. Y luego 9, un verdadero reinado de Cristo en la tierra posterior al regreso de Cristo. También resuelve muchos de otros pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, las Escrituras dicen que reinaremos con Él. Segunda a Timoteo 2, 11 a 12. Tienes que recordar que los santos en lino fino, arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire, descienden con Cristo en esa batalla final y ese reino milenial entonces involucra a todos los que estuvieron con Él. Todos los santos resucitados están reinando con Cristo en la tierra, en el reinado milenial de Cristo. Porque lo leímos hace 2 semanas, cuando son arrebatados para encontrar al Señor en el aire, dice que estarán con el Señor para siempre. No es que puedan estar con Él y bajar para ser parte de la batalla y luego volver mientras Él se queda. No. Todo el ejército resucitado con Cristo permanece con Cristo. Reinan con Cristo. Ellos sirven como los sacerdotes y los gobernantes a través de la tierra en el reinado milenial de Cristo. Lo que leemos en otros pasajes es muy consistente con el milenio. Primera a los Corintios 6:2 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo?
El reino escatológico describe una teocracia y teonomía mundial, con todos los reyes de la tierra reinando bajo el dominio de Cristo. Cada creyente en el Antiguo Testamento y Nuevo serán parte de esa resurrección en su venida y tendremos cuerpos inmortales como el que Cristo tiene ahora, cuerpos glorificados, y estarán sirviendo, reinando con Cristo, juzgando a las naciones, siendo los gobernantes de pueblos, ciudades y naciones, sirviendo como sacerdotes, todo eso. Y el Antiguo Testamento dijo lo mismo. Daniel 7:27, serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo, porque están reinando con él. Por supuesto, el nuevo cielo y la nueva tierra que siguen al reino milenial de Cristo todavía tiene a Dios en la nueva Jerusalén, con el nuevo cielo y la nueva tierra siendo completamente reunidos, continuando este reino para siempre. Pero el reinado milenial de Cristo en la tierra actual da sentido a pasajes que simplemente no tienen sentido de otra manera. Así que si simplemente leemos Apocalipsis 20, y casi cualquiera te concederá esto, pero si simplemente lees Apocalipsis 20 a primera vista, el premilenialismo es la lectura más directa. Jesús viene, sigue el milenio, pero ¿por qué hay tanta resistencia oculta a la idea del reinado milenial de Cristo? Para mí, en realidad fue porque pensé que iba hacia atrás. O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo haría, Señor? Solo había estado realmente consciente del premilenialismo dispensacional, en contraste con lo que les estoy enseñando hoy, que es un premilenialismo más consistente. Pero el premilenialismo dispensacional es un regreso completo a los sacrificios de sangre del Antiguo Testamento y a todo eso. Y simplemente no tenía sentido para mí. Fuimos de Jerusalén e Israel a ahora todo el mundo. ¿Por qué volver atrás? Fuimos de un templo de ladrillo y mortero a cualquier lugar donde 2 o 3 se reúnan. Él estará justo allí en medio de nosotros. ¿Por qué volveríamos? Pasamos de los sacrificios de toros y cabras al sacrificio único y definitivo de Cristo. ¿Por qué volveríamos? Pasamos de las ofrendas de grano y el incienso ofrecido a ser reemplazados por los sacrificios de alabanza y el incienso de la oración de los santos. ¿Por qué volveríamos atrás? No podía entenderlo, y ese era mi resistencia oculta, pero en realidad es que no volveremos. El reinado milenial sí tiene a Cristo gobernando desde Jerusalén, pero es un gobierno sobre la totalidad de la tierra. No va a regresar a un templo de ladrillo y mortero en una reversión de la presencia de Dios, donde quiera que 2 o 3 se reúnan. Aún habrá sacrificios de alabanza y agradecimiento, como vemos en el Nuevo Testamento. No va a volver a los sacrificios del Antiguo Testamento, que solo eran una sombra de las cosas mayores que están por venir. En el milenio no retrocederemos, avanzamos, vamos mucho más adelante. Y si lo piensas, tuvimos a Jesús físicamente en la tierra. Él asciende, envía el Espíritu que tenemos ahora. Bueno, en el milenio no es que el Espíritu y Jesús cambien de lugar nuevamente. Tenemos al Espíritu y tenemos a Jesús reinando físicamente y visiblemente en la tierra. Tendremos a ambos, no es hacia atrás, es hacia adelante. Jesús en forma corporal y el Espíritu. Esa es una de las resistencias ocultas, el pensamiento de que parece estar yendo hacia atrás en términos de la narrativa, pero eso se debe a una imaginación incorrecta teológicamente sobre lo que será el milenio. Otra resistencia oculta es simplemente la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios tardaría? ¿Por qué tener esta cosa extra sucediendo? ¿Sabes? Hay tanto que decir sobre el por qué, pero una de las razones, creo, es simplemente porque Dios ama y quiere salvar. Él quiere salvar a tantos como sea posible. Él hará los mayores esfuerzos posibles. Si lo piensas bien, todo lo que Dios ya ha hecho, y luego Él también va para hacer eso. O sea, Él llegará a tales extremos. Tienes que entender que nadie quiere que termine este mundo con pecado y muerte en él y el rechazo del hombre a Dios en él, más de lo que Dios quiere que termine. Nadie anhela la justicia y la rectitud,
y que todo pecado y mal cese más de lo que lo desea Dios. No es como que el reino milenial sea algo perfecto y de color de rosa para Él. ¿Sabes? Esto es Dios haciendo grandes esfuerzos para salvar. El Señor soporta tanto. Y esto es algo que el Señor me ha revelado una y otra vez. Él ama su creación, Él ama a las personas, Él los ama de una manera tan profunda. Pero ellos continuamente lo ignoran, lo acusan, lo maldicen, incluso si no en sus corazones, sino por sus bocas, seguro en sus corazones. Y Él escucha ese sonido constantemente. Él ha estado escuchando ese sonido durante miles de años. Es mucho peor que el sonido de unas uñas en un pizarrón para nosotros. No se detiene hasta el final. Pensamos que anhelamos y estamos esperando el final más de lo que Él anhela y espera el final. Que lo queremos más que Él. Escuchen, cuando estamos pensando de esa manera muestra que realmente no lo conocemos. No sabemos lo que Él soporta. Dios no es solo justo, Él es justicia. Él no solo muestra misericordia, Él es misericordia. Él no solo demuestra amor, Él es amor. Él es bondad, Él es perfección. Todo lo que no es, le duele. Todo el mundo imagina que Él como que está descansando y relajándose. Él no está descansando. Él está trabajando. Y ese descanso no llega hasta el final. No se detiene hasta el final, pero Dios está dispuesto a soportar porque Él ama muchísimo. El milenio muestra hasta dónde llegará Dios para salvar y redimir. Otra resistencia a la idea del milenio es que parece un poco como ciencia ficción, ¿no? Seguramente esto es algo de las películas. Personas resucitadas en Cristo, reinando físicamente, lo que significa que no van a morir. Estos son como cuerpos inmortales resucitados, pero con personas que quedaron en la tierra repoblando una población mortal. No podemos imaginar eso. O sea, ¿en serio? Moisés, Elías, vamos a tener a David y a Samuel. Vamos a tener a Pablo, vamos a tener a Pedro, vamos a tener a Santiago, el hermano del Señor. Todos van a estar sirviendo junto a Cristo resucitado en la tierra. ¿Y nosotros estaremos con ellos? ¿Vamos a reinar con ellos? Simplemente suena muy loco. Pero no lo olvides, Dios dijo que lo haría. Ezequiel 37, versículo 12. Así dice el Señor: he aquí, abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Mira, los judíos arraigados en el Antiguo Testamento anticiparon esto. Es por esto, por cierto, que los judíos todavía colocan sus huesos justo al este de Jerusalén. Si vas allí, vas a ver esto. Todos esos son osarios allí en la parte inferior y ese es el antiguo monte del templo al fondo. ¿Ok? Están poniendo sus cajas de entierro justo allí, justo al este de Jerusalén, porque ahí es donde Zacarías 14:14 dice que el Mesías vendrá y se parará en el monte de los olivos, y ellos creen que ahí es cuando la resurrección ocurrirá. Y supongo que la idea es, bueno, no quiero ser resucitado en Australia y tener que viajar hasta Jerusalén o algo así, pero por eso todavía lo hacen. Se ha anticipado durante mucho tiempo que serían resucitados para ser parte del reino escatológico prometido en las escrituras hebreas o el Antiguo Testamento cristiano, que ocurriría cuando sea que venga el Mesías, como muchos murieron esperando. Entonces, en parte, nos es difícil imaginar esto porque los cristianos no lo han estado imaginando.
Pero casi cualquier judío, ya sea no secular, judío religioso, judío conservador o sin duda un judío ortodoxo, cree en un Mesías que vendrá y en una resurrección futura para el reino mesiánico, para participar en ese reino. Pero ahora cerramos con esto. ¿Qué aprenderemos en el milenio sobre Dios y sobre la humanidad? Que si tomamos el pasaje en serio, ahora podríamos reflexionar sobre ello y al menos aprender ahora en parte. Al final del milenio, Satanás es liberado de nuevo y sale y vuelve a engañar. ¿Y qué sucede? Versículos 7 a 9, vamos a volver a leerlo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Por eso dije que realmente no es una gran batalla aquí. Pero esto es alucinante. Personas que podían ver a Jesús se vuelven y lo atacan de nuevo. Nos cuesta imaginar esto, porque nos cuesta imaginar cómo los demonios, anteriormente ángeles en el cielo, eligieron rebelarse contra Dios y se volvieron. Las escrituras nos dicen que 1/3 de ellos cayó en esa rebelión, siguiendo al ángel destructor, conocido como Satanás o el diablo. Podían ver la gloria de Dios en el cielo. O sea, ¿por qué harían eso? No es que Dios no sea grande. Dios es grande. Se trata de no querer estar sometido. Se trata de no querer estar bajo autoridad. Se trata de autonomía. Veremos que incluso con Cristo reinando físicamente en la tierra, junto con los santos, cuando son engañados para creer que pueden salir de su autoridad y hacer lo que quieran, lo harán de nuevo, para simplemente no estar sometidos a Él, a pesar de que Él es bueno. Por supuesto, aquellos que quieren dejar de relacionarse con Dios correctamente como Dios, lo que significa en sumisión y sujeción a Él, la Escritura nos dice lo que realmente va a suceder. Ellos piensan que están ganando libertad, en realidad se están convirtiendo en esclavos del pecado, esclavos de la injusticia, incluso incapaces de no pecar y de hacer lo correcto. Y de hecho están convirtiéndose en esclavos, no de Dios, sino de Satanás. Vienen bajo el dominio de un amo verdaderamente malvado que tortura a sus víctimas con fuego por toda la eternidad. Piensan que están ganando libertad, pero eso es lo que realmente están obteniendo. Por eso se llama engaño. Pero los seres humanos que pueden ver a Jesús y que pueden ver a los santos resucitados, tienes que pensar que son incluso más propensos al mal que los ángeles, quienes podían ver la gloria de Dios en el cielo y aún así eligieron rebelarse. Lo cual nos dice mucho. Una cosa que nos dice y de la que deberías estar consciente ahora: si las buenas noticias de que Jesucristo es Señor no tuvieran la implicación de que Él es Señor, creo que casi todos lo creerían. Si la buena noticia que Jesucristo es Señor y Él vino y murió por nuestros pecados, si solo significara que podríamos ser perdonados de nuestros pecados, pero no significara que confiaríamos en Él para ser el Señor de nuestras vidas, solo te digo, cualquiera lo creería. Es toda esa parte del señorío que da al traste con la forma en que las personas lo perciben como buenas noticias. El milenio, cuando se comprende correctamente, nos dice ahora, sí, lo contemplamos y nos dirá por toda la eternidad, sin duda, nos dice que cada persona que está
cuestionando si Dios es bueno, diciendo, bueno, estas personas, si tan solo hubieras hecho esto, si tan solo hubieran escuchado esto, no serían culpables. Digo, si hubieras hecho más, Dios, tal vez ellos habrían hecho algo diferente. Todo esto, todo se mostrará por lo que realmente es. Es basura. Es completamente basura. Cuando pasas tiempo en el campo misionero, comienzas a darte cuenta de que todos los que tienen un corazón para, de hecho, recibir a Jesús como Señor, Dios les lleva el Evangelio. Él se asegura de que lo recibirán. Su plan A es enviarnos. Él siempre quiere nuestra participación en todo lo que está haciendo en la tierra. Pero en ausencia de alguien dispuesto a ser enviado, Él se abre camino. No puedo decirte cuántas innumerables historias he escuchado de primera mano y de segunda mano de aquellos que no conocían el Evangelio. Y Jesús se les aparece en un sueño, Él se les aparece en una visión. En India particularmente, Él se aparece ante ellos en carne y se revela Él mismo a ellos. Y así fue como se convirtieron en cristianos. El punto es este: Dios es bueno. Cuando no entiendes cómo su bondad se alinea con la realidad, confía en su bondad más que en tu lógica, ¿ok? El milenio muestra que el corazón del hombre no es lo que el humanismo dice que es, sino que es lo que Dios dice que es. No es bueno. Y el corazón del hombre no quiere que Dios sea Dios sobre ellos. Y rápidamente saltarán hacia la oportunidad de escapar de su autoridad con la promesa de que podrían ser libres para hacer lo que quieran. Pero esa es una de las cosas que el milenio nos enseña. No es todo lo que el milenio nos enseñará. También creo que nosotros que estamos en Cristo, que compartiremos juntos esta experiencia de reinar con Cristo sobre la humanidad, tendremos una empatía eterna y una compasión por el señorío de Cristo sobre los seres humanos que quizás no habríamos tenido sin experimentar eso con Él. La mayoría de los creyentes, te estoy diciendo en mi experiencia, la mayoría de los creyentes tienen mucha más compasión por las personas pecadoras que la compasión que tienen por el pecado contra Dios. La mayoría de los creyentes tienen mucho más supuesto amor por las personas que amor por Dios mismo. Prefieren la aprobación de las personas, la presencia de las personas, las prioridades de las personas más que las prioridades de Dios, sus preferencias y su presencia. Y creo que el milenio va a solucionar eso sin dudas. Pero una reflexión al respecto puede arreglar eso ahora. Mira, tenemos esta narrativa falsa que se cree cada vez más ahora. Se va a creer cada vez más a medida que nos acerquemos al final. Lo enseñaremos en una semana futura. En el fondo de nuestro corazón está la creencia de que el corazón humano es fundamentalmente bueno y está inclinado hacia Dios. Y si Dios simplemente hiciera más, si Él se mostrara más, si hiciera más, entonces la gente respondería, entonces la gente lo recibiría, entonces la gente creería en Él, entonces la gente lo amaría. Pero los ángeles se desviaron incluso cuando vieron a Dios. Su propia gente hizo lo mismo. Cuando Jesús vino en la carne, ¿qué hicieron? A pesar de todos los milagros, a pesar de todos los signos y maravillas, todas las señales y maravillas, a pesar de la encarnación de la persona de Dios, lo rechazaron y vehementemente, e incluso gritaron, crucifícalo. La gente asume que si Jesús estuviera físicamente presente, nadie se opondría a Él. Falso. Lo hicieron antes, lo harán de nuevo. El engaño entonces tendrá que ser bastante diferente que el engaño que está ocurriendo en la mayoría de la parte del mundo hoy, pero sucederá de nuevo. No olvides que el cuerpo glorificado de Jesús sigue siendo, parecía un cuerpo, aún hay espacio para la fe en el milenio, pero en última instancia no se trata del grado de gloria que se ve, tiene que ver con el deseo radical y el deseo insaciable de autonomía. No se trata de un buen rey o de un mal rey, se trata de no querer ningún rey. Se trata de no creerlo. No se trata de creer, quiero decir. Se trata principalmente de no querer.
¿Ves? Esta es una distinción entre la fe y la creencia. Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien, los demonios también lo hacen. ¿Quieres una galleta? O sea, eso es una creencia, pero la fe, aunque incluye una creencia, tiene más que solo creencia. Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera. Puedes creer en algo, pero no esperar por ello. La fe implica esperar por ello. Solo esperas lo que deseas. Nadie está esperando algo que no quiere. Me interesé mucho en la apologética en la escuela secundaria, en la universidad. Recuerdo convencer a mi amigo escalador no creyente de que Jesucristo es verdaderamente quien dijo ser y todo eso. Y recuerdo ese momento cuando él dejó de decir, no creo. No creo eso. Fue como, creo, yo lo creo. Y yo dije, eso es increíble. Y le dije, ¿quieres orar? Y ya sabes, poner tu confianza en Él para que sea Él Señor y Salvador de tu vida. Y él dijo, no. O sea, acabas de decir que creías en Él, pero Él dijo, sí, pero no quiero hacer eso. Fue entonces cuando aprendí que la creencia no es lo mismo que la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué pasaría si hoy, en respuesta a lo que hemos leído, simplemente entregáramos de nuevo nuestra autonomía? Acabamos de reconocer que en el corazón de cada cosa creada, que no es Dios, está el, digamos, desear ser Dios y querer tener el control total y reinar y gobernar sobre su propia vida y no permitir que Dios tenga nada de eso. ¿Qué pasaría si entregamos nuestra autonomía otra vez hoy? ¿Qué pasaría si reconocemos que Él es Dios y no yo? Y quiero relacionarme correctamente con Él como Dios. Él me creó, Él sabe lo que es mejor para mí. Y prefiero rendir mi propia autonomía y que Él sea mi Señor. Prefiero rendir mi propia autonomía y estar en paz con Él. Ser parte de su reino, para servir a su reino. Prefiero eso a elegir la independencia y elegir el pecado y de hecho servir en el reino del enemigo. Los invito a todos a orar. Tal vez, si te sientes cómodo presentarte ante el Señor con la cabeza agachada y los ojos cerrados, voy a invitar a nuestros pastores del campus a que cierren en sus respectivas sedes también.